El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenido una semana más, un martes más a tu programa, o eso espero, de trail running, de material especializado en todas esas cosas que utilizamos los corredores populares, en zapatillas, en mochilas y en todo aquello que necesitamos para esas aventuras, para esas carreras de montaña. También eventualmente puedes encontrar aquí contenido sobre asfalto, porque también normalmente los que hacemos montañas solemos darle también al asfalto de vez en cuando, pero generalmente lo que sí que encontrarás es material para correr por montaña. Y ya en estas alturas, en estas fechas, acabando el año 2024, en este programa número 188, toca hacer de alguna manera, como en cada diciembre, ese top 5, esa recopilación de las mejores zapatillas, ojo, no necesariamente las mejores, sino las que más me han gustado por un motivo u otro. Y fíjate que a la hora de hacer un ranking, de hacer una clasificación de diferentes zapatillas o mochilas o lo que sea, fíjate que se puede diversificar ad infinitum, como suele decirse, es decir, puedes hacer una diversificación por larga, media, corta distancia. Puedes hacer otro listado de Door to Trail, esas zapatillas que sirven igual para asfalto que para el monte. Puedes hacer otro listado de placas de carbono, modelos revelación, o incluso ya rizando un poquitín más el rizo, las más amortiguadas, las más ligeras, es decir, puedes hacer lo que quieras. Pero aquí lo interesante, o lo que yo creo, o lo que he intentado, es simplificar. Y tengo claro que en estas listas siempre habrá la típica frase, el típico comentario de falta tal o falta cual modelo. Y yo es lo que suelo decir. De hecho, cuando estés escuchando esto, ya estará publicado en mi Instagram un listado con las 5 zapatillas para larga distancia y corta y media. Y me he encontrado en esos comentarios, pues la típica opinión de es que falta tal o cual. Bien, no es que falte tal o cual modelo, es mi listado. Y lo especifico así en el texto de esa publicación. Son mis preferencias o es mi top 5 en función a esas preferencias, a esas sensaciones mías, o lo que yo expreso después de haber pasado, o de que hayan pasado tantas zapatillas por mis pies. Es decir, ni pretendo sentar cátedra ni divulgar una verdad absoluta. Son mis preferencias, es mi opinión y puedes compartirla o no. Yo creo que eso es lo interesante de esto, ¿no? De generar ese debate y esa diversificación de opiniones. Y como siempre digo, no pasa absolutamente nada si no se coincide. Al final cada corredor corre en un tipo de escenarios, en unas distancias, tiene unas características como corredor y también unos gustos y preferencias en cuanto a tacto de amortiguación, en qué valora más de cada zapatilla, hay quien valora más el peso, hay quien valora más el dinamismo, la protección, tracción, etc. Es decir, cuantos más corredores, más opiniones y por tanto, una zapatilla diferente. Así pues, este listado que escucharás a continuación puede estar segmentado o seleccionado por ejemplo, alguna característica en especial, algo que me haya llamado la atención de un modelo en concreto. Puede también estar por su concepto, es decir, por la singularidad. Se me viene a la mente, por ejemplo, X-Bionic con su nueva zapatilla que ha irrumpido en el mercado. Puede estar también, por ejemplo, la K-Bosch por su sistema modular. Es decir, un concepto puede hacer que también una zapatilla pueda estar en un listado. Otra cosa que puede hacer que una zapatilla entre en este listado es el lugar que ocupa en el mercado. Es decir, si ha experimentado algún movimiento dentro del organigrama de la marca, porque haya algún cambio en alturas, en amortiguación, incluso en el mismo concepto de la zapatilla como ha pasado dentro de algunas marcas. También puede estar en el listado porque haya captado la atención del público, es decir, que en un primer momento el corredor o esa masa de corredores le haya prestado atención, como por ejemplo la New Balance Hierro V8, que copó esa atención por parte, o ese interés por parte del público, o también porque una gran parte del mercado le dé cierta confianza, de forma masiva, vamos a decir, como por ejemplo, y eso es evidente, la Speedgoat en cualquiera de sus versiones, o también por ejemplo la Salomon Genesis de 150 euros. Así que como puedes ver, hay varias características que pueden hacer que una zapatilla esté en este listado, y de hecho ya te he puesto algún ejemplo que no necesariamente están en este listado, pero para que entiendas un poquitín o tengas un marco comparativo.
Así pues, venga, empezamos este listado por la parte de abajo, por la quinta posición que lo ocupa la Saucony Showdus Ultra 3. Un modelo que en este 2024 se presenta o se ha presentado con unos perfiles más altos, con 30-36, y que sube un poquitín el precio hasta los 170 euros, ha subido unos 5 euros. Creo que esta zapatilla, esta Showdus Ultra 3, es la mejor de su saga, con diferencia. Y por varias cuestiones, por chasis, con ese característico contrafuerte marcado, y también por su forma en que está construida la mediasuela, es decir, tenemos dos compuestos, un marco exterior un poquitín más denso, más duro, que da esa estabilidad, esa sensación de control, ese aplomo, y una parte interior, una especie de alma interior que da esa suavidad, también evidentemente esa mayor ligereza, que aún así hace que la zapatilla no baje drásticamente de peso. Pero claro, evidentemente, si aumentamos o se aumentan los perfiles de la base y el peso se mantiene, se podría concluir que con esa mayor anchura y esa mayor altura, pragmáticamente el peso ha disminuido. Un punto interesante y singular de esta Showdus Ultra 3 es el patrón de los tacos, que ahora presenta una especie de escalonado a modo de traction look, pero claro, hecho a la forma en que Saucony entiende sus suelas. Claro, eso de alguna manera también presenta un contratiempo, y es que la suela de esta Showdus Ultra 3 se muestra claramente insuficiente frente a la competencia. Nada tiene que hacer con el compuesto Vibram, nada tiene que hacer con el compuesto de ASICS, pero la parte positiva, la parte buena, lo que nos da un resquicio de esperanza es que en 2025 volveremos a ver una suela Vibram en una Saucony Showdus Ultra. Y esta maniobra es especialmente interesante porque de esta forma Saucony puede recuperar evidentemente una parte importante de ventas y también recuperar ese antiguo usuario, ese corredor que había utilizado la Showdus 6.0 hacia atrás y que se quedó de alguna manera desengañado al ver que ya Saucony descartaba el compuesto Vibram. ¿Que volverá a recuperar ese liderazgo que tenía desde 2016 hacia atrás? No lo sabemos. De momento habrá que esperar a 2025 y ver qué ofrece Saucony con esta nueva Showdus Ultra 4. Pero de momento, y agotando estos últimos días de 2024, Saucony Showdus Ultra 3 ocupa esta quinta posición. Nos vamos a la cuarta posición que ocupa la Hoka Tecton X3, sin duda uno de los modelos más esperados de la segunda mitad de 2024. Una zapatilla que aumenta algo su peso, 291 gramos, 282, dependiendo del pie izquierdo o derecho, en mi número 44,5. También sube de perfiles, nos situamos en 35, 40 y eso sí, también sube un poquito el precio hasta los 250 euros. Estamos ante un cambio total de zapatilla, es otra zapatilla que aumenta en esa amortiguación, para mí personalmente un mejor tacto que te permite hacer más kilómetros a costa de esos mayores perfiles. También la suela se presenta mucho más agresiva, tiene un mayor rango de uso a mi juicio, tiene un mejor patrón de suela, ese taco más agresivo, también más separado, que le da ese margen en según qué zonas donde la anterior Tecton X2 o incluso también X1 se quedaba un poquitín limitada. También quiero señalar aquí que dentro de la gama de zapatillas con placa de carbono para montaña, para larga distancia, esta Tecton X3 quizás es la que tenga menos incidencia esa placa de carbono, es decir, prácticamente no vamos a notar que llevamos una placa insertada, o dos en este caso porque es una especie de herradura en la zona delantera. De hecho, la causa de que esta zapatilla tenga esa reactividad, esa mayor chispa, es más por el propio compuesto de la media suela que no de la placa de carbono. Dicho esto, vamos a una de las características que más llama la atención de esta zapatilla y evidentemente es el upper, que es donde marca la zapatilla esa diferencia respecto a sus predecesoras, que nada tiene que ver. Un upper con un sistema o una estética de botín que eso sí, se muestra algo más limitado en cuanto a dar soporte, especialmente en zonas técnicas donde la zapatilla se retuerce más. Ahí donde más necesitamos ese soporte, esa sujeción, el upper se muestra algo insuficiente. ¿Que no es la zapatilla ideal para esas zonas más técnicas? Pues sí, estoy de acuerdo, pero evidentemente en la montaña encontramos de todo y ahí, en esas zonas más complicadas, la zapatilla no se va a encontrar especialmente a gusto. Ojo, eso sí, más por esa falta de sujeción del upper y por esa media suela tan blanda que por la propia capacidad de la suela, que sin duda la suela sí que está a la altura. Por otro lado, y pensando que es una zapatilla de larga distancia, donde creo que penaliza es en la falta de acolchados en la parte de los cordones, es decir, el único grosor que tenemos es el del propio botín. Debajo de los cordones no tenemos ningún tipo de acolchado. En este sentido, por ejemplo, Salomon con su S-Lab Genesis lo ha solucionado bastante mejor. Así pues, interesaría introducir un poquitín de acolchado, de almohadilla debajo de esos cordones para que al apretar no se nos claven o los notemos directamente sobre el empeine. Pero lo que sí es cierto es que Hoka con esta Tecton X3 ha conseguido captar la atención del público, ha conseguido que estemos todos pendientes de ese lanzamiento que se produjo en Chamonix, en UTMB 2024, y que a pesar de su precio sea una de las zapatillas más deseadas.
Pasamos ya al puesto número 3, que lo ocupa la Sportiva Prodigio, es decir, la Sportiva que nunca imaginamos. Y es que recobra ese protagonismo que le hacía falta a la marca después de un lanzamiento de una Bushido 3 que ha pasado este 2024 casi con más pena que gloria. Y sí, digo que es la Sportiva que nunca imaginamos porque nada tiene que ver con lo que habíamos visto en la marca históricamente, es decir, una zapatilla muy ligera, ojo, porque se queda en 296 gramos en mi número 44 y medio, sube notablemente los perfiles con ese drop 6, 28 milímetros delante, 34 detrás, con un precio de 159 euros y eso sí, con un nuevo compuesto llamado X-Flow o X-Flow. Por tanto, tenemos una zapatilla muy dinámica, con una muy buena dinámica gracias en parte a su geometría, por esos ángulos de entrada y salida que facilitan esa transición realmente suave, rápida y fluida. Y si algo he de destacar de esta zapatilla, y en su día lo dije, es el extraordinario ajuste en la zona media, es decir, es una zapatilla que gracias a ese ajuste nos da más confianza al bajar de lo que en sí da a entender la suela. Y además, sumado a ese buen ajuste en la zona media, en esa sujeción del empeine, la placa protectora también es un activo para notar esa mayor percepción de seguridad y de confort, especialmente en esas zonas rotas y abruptas. También es cierto que esa suela es demasiado discreta en su diseño, favorece en zonas menos complicadas, en zonas duras, compactas, pero en esos segmentos más complicados nos falta capacidad de tracción. Aunque bien es cierto que el compuesto Friction se desenvuelve bastante bien. Y si he de poner un punto negativo a la zapatilla es en los cordones, y esto es una muestra clara de cómo algo tan aparentemente insignificante como es un cordón puede depreciar la zapatilla o le puede hacer daño, le puede perjudicar al concepto global del producto. Aunque afortunadamente es un detalle que tiene fácil solución, solo basta cambiar los cordones por poner unos más anchos y planos. Un detalle que de por sí mejoraría muchísimo el excelente ajuste que tiene la zapatilla, pero claro, con el cordón que trae de serie, estrecho, redondo, semicircular, que se retuerce entre los pasadores, y es que no facilita en absoluto el ajuste de la zapatilla, pese a su buen diseño. En definitiva, que por fin podemos disfrutar de un modelo de la Sportiva ligero, con buena dinámica, con un mejor tacto de todo lo que habíamos visto en modelos anteriores, para ese público al que lo que le prevalece es la comodidad y el confort por encima de todo, y donde la Sportiva durante mucho tiempo ha estado coja en ese sentido. También es cierto que durante 2025 es posible que dentro de la marca veamos una guerra fratricida, ya que saldrá la Prodigio Pro con características muy interesantes y que evidentemente también la alejarán de esta Prodigio actual. Nos vamos al segundo puesto, que viene con la Asics Gel Trabuco 12, desde luego una de las zapatillas más versátiles, más polivalente, de hecho es que prácticamente no hay terreno que se le resista. Un modelo con un peso de 325-337 gramos según pie izquierdo o derecho en mi número 44 y medio, drop 8 y un precio de 160 euros, es decir, el mismo que la New Balance Hierro V8 o Speedgoat 6. Estamos sin duda ante una ultrera con mayúsculas, una zapatilla que nos permite, como digo, meterte en cualquier tipo de terreno, por técnico que sea complicado. ¿Por qué? Porque te ofrece una protección prácticamente absoluta, tanto en el upper como en la planta del pie. Claro, esto también de forma inevitable viene acompañado de ese peso elevado, como te digo, 325 o 337 gramos según el pie izquierdo o derecho. Y un punto que se podría considerar negativo es la falta de simpatía que tiene la suela Asics Grip, o el diseño, mejor dicho, no la suela, el compuesto, sino el diseño con el barro. No tiene en absoluto simpatía y se colapsa quizá demasiado rápido. Y aquí ya mirando un poquitín hacia el futuro, de hecho puedes ver un reel en mi Instagram de la Trabuco 13, lo que sería la nueva generación de Trabuco, que nada tiene que ver. Trabuco 11 y 12 eran prácticamente idénticas, vamos a decir, en esencia era la misma zapatilla, con lo cual de forma inevitable la Trabuco 13 debía traer un cambio radical, y lo encontraremos ese cambio en la Trabuco 13. Y aquí en este punto te reconozco mis enigmas y mis incertidumbres, por varios motivos. Primero, por el nuevo diseño que presentará la suela, nada que ver con la Trabuco actual. Claro, entendiendo y viendo el desempeño que ha tenido la suela de la Trabuco 11 y 12, pues me genera esa cierta intranquilidad de ver ese nuevo diseño qué tal funcionará. Por otro lado, otra de las cosas que me preocupan es el nuevo compuesto de la mediasuela, el Flyfoam Blast Plus o Plus, como quieras llamarle, es decir, un compuesto más blandito. De hecho ya lo encontramos en la Trabuco Max 3 y es el que Asics ha implementado en la Trabuco 13. Por tanto, perderá precisión, perderá estabilidad, será demasiado blanda, eso al final lo tendremos que ver. Y llegamos por fin al número 1, que lo ocupa la Salomon Genesis, es decir, una S-Lab encubierta,
pero para todos los bolsillos. En mi opinión, una de las mejores zapatillas que ha lanzado Salomon, con permiso de aquella S-Lab Ultra de 2017. ¿Recuerdas aquella zapatilla completamente negra con el talón en rojo en diagonal? Pues esa. Y es que por 150 euros, es decir, el mismo precio que la Ultra Glide 2, tenemos una zapatilla con un peso de 282 o 286 gramos, dependiendo del pie izquierdo o derecho en mi número 44, con cubierta Matrix, un drop 8, 26 milímetros delante y 34 detrás, y con un comportamiento y dinámica muy diferente a la Ultra Glide 2, en todos los sentidos y a mejor. Es decir, tenemos un tacto de amortiguación que trabaja a la perfección con esos perfiles, porque tenemos estabilidad, tenemos un recorrido de amortiguación más que correcto y no es una zapatilla torpe. Y es que en esta Genesis tenemos un ajuste un poquitín más amplio, un poquitín más holgado que en la S-Lab Genesis, evidentemente más orientada a la competición, aunque algo más pesada, pero con unas cifras que mejoran a su competencia. Es decir, para mí es la Genesis adecuada para el que no va a competir, no va a buscar tanto los tiempos y sí que quiere confort, dinamismo y un peso y precio muy razonable. Sin duda, además de esos 150 euros, que es todo un incentivo para decantarse a ella, tenemos el acabado o la cubierta en Matrix, algo que de alguna manera aleja el fantasma de la durabilidad. Evidentemente el tejido Matrix, además de colaborar a la resistencia general de la zapatilla, ofrece ese puntito de prestigio que siempre las marcas valoran, y el consumidor final también tiene esa percepción de mayor calidad. En cuanto a la suela en seco, tiene muy buen rendimiento, ofrece muy buena tracción, en ese sentido nada que criticar, pero desde luego en mojado dista mucho de estar cerca de Vibram o el Assist Grip. De hecho, hace algún tiempo un corredor de la marca puso, creo que de forma accidental o por no fijarse bien en esos segundos planos, en una zapatilla Salomon con suela Vibram, y al ver esa imagen tuve la esperanza o creí que quizás se acercaba el final del Contagrip y nos acercábamos a una nueva era de Salomon con Vibram. Pero bueno, está claro que de momento no es así. Otro punto que no quería dejar de comentarte y que me parece bastante interesante o importante es que después de la primera salida que hice con ellas de 100 kilómetros, recuerdo que el Active Chassis, que es esa media suela que sube en esas dos paredes por los lados, la zona exterior, la cara externa, tiene una pieza más endurecida, pero la cara interna es del mismo compuesto de la media suela. Claro, se presenta un poquitín más débil. Y recuerdo, como digo, después de esa salida de 100 kilómetros, que estaba un poquitín deformado. O no deformado, pero marcaba una arruga que de alguna manera me preocupaba. Pero bueno, sí que es cierto que después de hacerle más kilómetros vi que eso no iba más, con lo cual ese primer temor, esas primeras incertidumbres, esas primeras dudas, al final se disiparon. También, ya para finalizar y quizás buscando un poquitín rizar el rizo, encuentro un tercio trasero un poquitín sencillito. Sí que es cierto que estamos ante una zapatilla de 150 euros, nada tiene que ver con la S-Lab de 220, pero le encuentro algo sencillita para los acabados que encontramos actualmente en zapatillas de este rango de precio. Por lo tanto, una zona trasera un poquitín más elaborada, con un poquitín más de mimo, con algo más de gracia, creo que habría enriquecido mucho al acabado final de la zapatilla, o al aspecto por lo menos. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya parecido interesante. Ya sabes que espero cualquier tipo de comentario, opinión a través de mis redes sociales, en los comentarios del programa si tu plataforma de podcast te lo permite. También que lo compartas si lo crees oportuno, lo ves interesante con tu comunidad de corredores, amigos, amigas. Y por supuesto también te agradezco tus likes, valoraciones y reseñas. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención. Te espero en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.